Shabbat Shalom, queridos amigos, gracias por estar aquí una vez más. Hoy vamos a estudiar una parashá muy densa, pero también muy importante. Es la parashá Toldot, que dice, y esta es la generación de Isaac, hijo de Abraham. Abraham, básicamente lo que dice es, Abraham es el padre de Isaac. O sea, primero nos dice, Isaac es el hijo de Abraham, Abraham es el padre de Isaac. Eso es lo que nos dice la parasha. Eh, y aunque es una porción única, porque es la única porción, valga la redundancia, que nos habla de Isaac, como ustedes saben, esta es la sexta porción, tenemos 5 porciones que hemos hablado de Adán y Jabá, de Noah, 3 de Abraham, una de Isaac y el resto es de Jacob y Joseph. Entonces, hay una sola de Isaac, 3 de Abraham y de Jacob creo que hay 5. Entonces, aunque es una porción única, por ser la única de Isaac, comienza casi igual que la parashá Noah, cuando nos dice Ele Toldot Noah, Noah Ish Sadik. Es decir, Noah halló gracia en los ojos de Dios, tal que se lo. Fíjense que Abraham aparece pegado y Noah aparece pegado. ¿Ok? Ahora fíjense, en el principio, VL Toledot o Toldot empieza con la Vav, esta porción, pero Noah no tiene la Vav, dice L Toldot. ¿Ok? ¿Qué nos quiere enseñar la Torá con esta similitud? En ambos casos, la Torá utiliza la palabra toldot, que quiere decir generaciones, descendencia, ¿verdad? Pero toldot también quiere decir resultados, mis amigos. Otra cosa similar es este nombre que se repite, indicándonos la función del doble. Es decir, no estamos hablando nada más de Abraham terrenal, Abraham espiritual también, ¿ok? Entonces, igualmente con Noah. También hay comentarios en donde dice que como habían rumores de que Sara había sido violentada por Abimelech, entonces que el hijo de Sara era de Abimelech, pero la Torá nos quiere decir que era hijo de Abraham porque eran exactamente igual físicamente. Entonces, eso es otro comentario que está ahí. Ahora fíjense, vimos en la pasada para allá que Isaac es el resultado de la contención del Gesed cósmico, lo cual lo equilibra. Y esto fue lo que vimos en la aquedad de Isaac, en la atadura de Isaac. Abraham, totalmente expansivo, abierto, ¿verdad? Necesita crear una contención para poder equilibrar el Gesed. Entonces, como resultado de esto, tenemos a personas conectadas con su parte espiritual permanentemente. Nosotros nos podemos conectar en ciertos momentos, en los sueños, pero aquí estamos hablando de personas que estaban en constante comunicación con su doble. ¿Ok? Ahora vamos a ver que esta Vav que diferencia la parashá de Noah con la parashá de Toldot tiene también un significado. Esto nos quiere decir que la Vav de VL, de esta porción, nos está indicando que este linaje de Isaac no nace de cero, no nace de Isaac mismo,
sino que está revelando una luz que estaba oculta desde los días antiguos antes del diluvio. Un linaje destinado no solo a poblar la tierra, sino a iluminarla, a desarrollarla, a evolucionarla. De esto hablaremos en profundidad en la clase de mañana, pero eh, lo que les quiero decir es que en L Toldot, Noah, ¿verdad? Sin la Vav, significa que Noah inicia algo totalmente nuevo. De hecho, fíjense que los Midrash nos dicen que hasta el tipo de hombre que éramos cambió porque teníamos los dedos pegados y después de Noah nacimos con los dedos así como estamos. Entonces, la Torá nos quiere revelar que efectivamente después del diluvio, toda la humanidad es reiniciada. Noah representa un nuevo comienzo, un tipo de ser humano distinto del que existía antes del Mabul, del diluvio, por eso no lleva la Vav, no es una continuación. Hubo una ruptura y luego un recomienzo. Podríamos decir que es un tiempo que se comprime, estamos hablando de estos 25.920 años que son los ciclos del desdoblamiento, ¿verdad? Podrías estar haciendo referencia, porque sabemos que la Torah no tiene un orden cronológico, pero podríamos decir que estamos eh, percibiendo un cambio de ciclo y un inicio de un nuevo ciclo. ¿Ok? Entonces, en VL Toldot inicia un linaje nuevo, que es este linaje que viene de Isaac, pero la información que había antes transmigra. Es una información heredada. La Torá, fíjense que no dice las generaciones de Shem, aunque obviamente Israel proviene del hijo de Noah Shem, ¿ok? Y no de Cam o de Jafet. Pero la Torá lo que dice son las generaciones de Abraham. La pregunta acertada sería entonces, si la Torá quiere mostrarnos un linaje antiguo, ¿por qué entonces insiste en vincular a Isaac con Abraham y no con Noah, por ejemplo, o con Shem, podría decirnos, o con Enoch, o con Set, ¿verdad? La Torá nos muestra que de Noah surgen tres tipos de humanidad, tres ramas con características espirituales diferentes, la derecha, la izquierda y el medio. Pero en una estructura rústica, que eran la representación de los tres hijos de Noah. Los patriarcas vienen a refinar esto, porque Noah proviene de una cadena anterior que incluye a Matusalén, a Enoch, a Set. Son los sadiquín antediluvianos, ¿ok? Al usar la Bab, la Torah sugiere que el linaje de Isaac se conecta con la luz espiritual más antigua, anterior incluso a la división en las tres ramas de los hijos de Noah, porque la Bab es la letra conectora, es decir, el linaje no es de quien se separa, sino de quien conecta. Es decir, la línea de Isaac no es simplemente un subtipo dentro de la humanidad postdiluviana, sino que reactiva y encarna la luz original, la chispa central previa al diluvio, que bajó desde Adán, Set, Enoch, Kenan, Mahalel, Yeret, Hanoch, Metushalech, etc. Por eso la Torah nos dice que proviene de Shem, perdón, la Torá no dice que proviene de Shem, que es evidente, ¿verdad? Sino que lo conecta directamente con Abraham, quien representa la persona que recuperó todas esas luces. Eso es Abraham, aquel que recupera todas esas luces primordiales y las encarna.
Entonces, Isaac inaugura un linaje nuevo, pero uno que no deriva de simples líneas humanas existentes, sino que nos muestra qué tipo de hombre podemos llegar a ser. ¿Okay? Y esta parasha se trata de eso, de cómo de un estado de adormecimiento que tenía Isaac al final despierta a una realidad en el que él se vio toda su vida prácticamente engañado. ¿Por qué? Porque él representa la Gébura y la Gébura tiene mucha más tendencia a adorar lo material porque es la esencia pura de la capacidad de recibir. Fíjense que el Midrash Raba y el Zohar nos dicen esto que les estoy diciendo. Y les traigo la referencia porque dice que Abraham no solo continúa la línea de Shem, sino que recuperó la luz de los sadiquín antediluvianos. En varios lugares se enfatiza que Abraham reabrió canales espirituales que se habían perdido desde Adán y Set. Por eso Abraham abría pozos e Isaac restauró y continuó su trabajo. Entonces, fíjense que Isaac y Rivka viven más o menos el mismo episodio que Abraham y Sara cuando fue secuestrada por el faraón. Ellos viven lo mismo, con ciertas diferencias, más refinado, menos, vamos a decir, menos agresivo el asunto, pero más o menos nos está mostrando que los patrones aprendidos se van heredando de linaje en linaje. Entonces, vamos a ver cómo esta porción nos refleja claramente el conflicto interno y la lucha de fuerzas dentro del ser humano. Fíjense en Génesis 25, 22 y 23. Nos dice, porque los niños luchaban en su vientre y ella dijo, si es así, ¿para qué existo yo? Fue a consultar a Hashem. Liderosh Hashem, dice la Torá. Y luego Hashem le respondió, dos naciones hay en tu vientre, dos pueblos distintos saldrán de tu seno. Un pueblo será más poderoso que el otro y el mayor servirá al menor. Fíjense cómo en forma indirecta nos dice que Rivka representa a la Biná, porque nos dice, dos pueblos distintos saldrán de tu seno. Hace una referencia clara a la Biná. Pero una cosa que es una particularidad de la Torah es lo que se llama Keref y Ketif. Fíjense, ahí le puse en verde, ¿verdad? En el versículo, cómo está escrito y cómo se pronuncia. En la Torah no están estas dos palabras. En la Torah solamente está la que tiene vocales. ¿Ok? Fíjense. Lo escrito es goyim, pero lo que se pronuncia es gayim. Ketif enseña un mensaje y Keri enseña otro mensaje. Y esto lo vamos a ver en pocas ocasiones en la Torá. Esta anomalía que se llama Keref Ketim. ¿Por qué? Porque el que lee la Torá tiene que saber que cuando llega a esta palabra, y por eso se las puse así entre corchete y entre paréntesis, cuando llega a esta palabra, si dice lo que está escrito, tiene que repetirla, porque tiene que decir lo que quiere decir la Torah y no lo que está escrito. Entonces, quería que supieran que hay este tipo de anomalías en la Torah, porque si estudiamos Torah tenemos que saber, ¿verdad? Entonces,
¿Esto qué indica? Que la Torá nos está hablando de una dualidad de interpretación en una misma palabra. El Ketif revela el significado más profundo, más oculto, el interno, y el Keri revela la enseñanza práctica o la más accesible. El Midrash dice que son dos voces que salen de una misma palabra. Las palabras que en Ketif parecen negativas, el Keri cambia la forma para permitir una lectura más armoniosa. El Ketif muestra cómo se ve la realidad desde arriba. ¿Ok? Así está escrita de una manera. El Ketif, que es la manera en cómo se lee, nos está mostrando cómo Dios ve esa realidad desde arriba. ¿Ok? Entonces, el Ketif pertenece a la luz y el Keri pertenece a la comprensión. Esto nos indica, mis amigos, que estas dos naciones son almas de proveniencia diferente en linaje informacional, aunque nacen de una misma madre. Es decir, se supone que son gemelos, pero no son gemelos verdaderos. Son gemelos que traen, que provienen de dos diferentes tipos de alma. Y Dios le anuncia a Rivka que la primogenitura natural se invertirá. Los descendientes del hijo mayor de Esau acabarán sujetos o subordinados de alguna forma a los descendientes del hijo menor de Rivka, que es Jacob. Recuerden que el Midrash nos dice que el que iba a nacer primero era Jacob y Esav amenazó a Jacob diciéndole, a nivel almático, por supuesto, que si él nacía primero, iba a ser que su madre falleciera en el parto. Entonces, Jacob le dejó nacer primero a Esav, pero lo agarró por el talón. ¿Okay? Y gracias a eso que se pudo hacer todo lo que se hizo. Fíjense que es como que si se restaura la justicia, y esto lo vemos en Génesis 25, 31, 33, cuando dice, ya saben que él fue a cazar y vino muerto de hambre, Jacob estaba cocinando lentejas. Y entonces él le dijo, véndeme tu progenitura, dame un plato de lentejas, dame de comer, que me estoy muriendo de hambre, y Jacob le dice, véndeme primero tu progenitura. Fíjense que en amarillo yo les puse la palabra cayón. Esto quiere decir con validez legal, claramente, abiertamente, sin engaños. Cayón es usado cuando se dice es claro y es visible. Es decir, no hay engaño. Tú mismo me estás vendiendo tu derecho a la primogenitura. Esforno, el comentarista, dice que Jacob necesitaba que el acto fuera jurídicamente claro porque la primogenitura implicaría decisiones futuras importantes, bendición, liderazgo familiar, etc. El Zohar enseña que Jacob es la raíz del alma de la primogenitura, pero debe revelar su derecho mediante acto y palabra. Es decir, lo que estaba predestinado a hacer fue cambiado y para que ese acto tuviera validez, entonces tuvo que hacerse con claridad legal. Entonces, Jacob prácticamente nos está diciendo que lo que no se valora se pierde. ¿Ok? Entonces, el Arizal nos dice que la primogenitura no es un privilegio social ni un título moral, es un estado espiritual de canalización de luz. Dice
que la primogenitura representa el flujo de la luz superior llamada Or Elión, que desciende primero en un recipiente inicial, Kli Rishon. Y esto lo que trae es responsabilidad, porque es un recipiente extremadamente poderoso, pero también muy frágil, porque el que recibe la primogenitura necesita pureza, equilibrio emocional, humildad y capacidad de sostener la luz refinándose a sí mismo, para que ésta no se rompa, para que este contenedor que la está recibiendo no se rompa. Por eso la primogenitura recae naturalmente en el recipiente del primer nacido. Pero si ese recipiente no es apto, debe transferirse. En otras palabras, Esaú nació primero, pero no era el vaso adecuado. Jacob nació segundo, pero era el alma adecuada. Por eso la Bejorá, que es el derecho de nacimiento, debía migrar. Lo que Esaú no computó es que la bendición del primogénito venía con eso. O sea, no se separaban, era un paquete. Entonces él quería la bendición del primogénito, pero no refinarse como tenía que hacerlo el primogénito. Entonces, esa prácticamente, según el Ari, es una Geburá sin mitigar. Es decir, es una fuerza bruta, es impulsividad, es poder sin contención, poder excesivo, abusivo, ¿verdad? Y es una espiritualidad sin refinar. Y estas fuerzas no pueden recibir una luz tan elevada como la del primogénito espiritual. Por eso, Esav reacciona desde el hambre, desde la urgencia, desde la supervivencia. Entonces él, sí, déjame de comer, ¿de qué me sirve la primogenitura si lo que estoy es muriéndome de hambre? Entonces esa urgencia, ¿verdad? Es típica de las personas que suelen actuar por impulso. Y eso es supremamente delicado, porque si Esaú hubiese recibido esa bendición, se hubiera roto el flujo espiritual y Israel no sería lo que hoy en día es constituido a través de Jacob. O sea, no se hubiese todo el proceso que vivió Jacob de elevación espiritual, de lucha y todo eso, no hubiese podido hacerse si Esaf hubiese recibido la bendición de la primogenitura. Entonces, eh, vamos a ver cómo eh, sucede este ajuste. Fíjense que en, no sé qué versículo es, no lo anoté, creo. Ahí está. Génesis 25, 32, 33. Cuando dice, y Esaf dijo, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve mi primogenitura? Pero Jacob le dijo, júramelo primero. Así que lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Y esto quedó sellado en el cielo. Entonces, fíjense lo que le dijo, Jolej Lamut, estoy destinado a morir. ¿Pero por qué? Por el servicio espiritual del primogénito. Básicamente, ahí Esaf estaba reconociendo que esa primogenitura no le servía de nada porque él iba a morir. ¿Por qué? Porque el primogénito en aquella época era el que le servía al altar. Y si cometía un error, podía morir. Era lo que el sacerdote, el sumo sacerdote, después fue en el templo. En ese caso, antes de que el templo se construyera y todo esto, era el primogénito el que tenía esa función.
de hacer los sacrificios, y de llevar el rol espiritual familiar. Y él reconoció que él no podía hacerlo. Entonces, mejor que lo tenga Jacob. Eso fue básicamente lo que Esav le dijo. Entonces, tenemos que ver la diferencia de conciencia entre Esav y Jacob. Esav, esa gébura impulsiva, esa gébura sin mitigar, esa gébura sin refinar, es inmediatez, apegado a 100% lo material, idolatrando lo material básicamente. Jacob sabiendo con certeza que esto que está haciendo tiene trascendencia más allá del momento presente, incluso que la vida presente. Para Esav no hay ética en su palabra ni en su juramento. En cambio, para Jacob, su palabra es continuidad. Es lo que le hace acceder más tarde a la sugestión de su madre, que no era nada ético, de suplantarlo para recibir la bendición de la primogenitura. Pero Rivka, que es la representación de la Biná, nos demuestra que el mundo de los resultados puede afectar al mundo de las causas. Porque sin esa acción de la parte de Saf de vender su primogenitura, esta bendición que Isaac le dio a Jacob no hubiese podido suceder. Él, Esaf mismo la ocasionó. Es decir, mis amigos, cuando uno dice algo para salir del paso, por liberarse de un momento incómodo o por esto tiene consecuencias, porque nada es banal en este mundo, porque este es el mundo de los resultados. Y eso nos demuestra que desde abajo también podemos generar energía. El asunto es que la inclinación de esa energía define si ese paquete de información tiene shefa o no la tiene. Es decir, si producimos con ello un ángel o un shedding. ¿Okay? Fíjense Génesis 27:34. Cuando Esau oyó las palabras de su padre, rompió a llorar desconsoladamente y con amargura. Y le dijo a su padre, bendíceme también a mi padre. Como que si eso era, no tenía ningún tipo de conciencia de lo que era una bendición de Esau. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que en lo que Esau hizo de vender esa primogenitura, en su parte no había shefa. En ese acto, él no creó shefa. Él creó lo contrario. Él vendió su veraja. Solo que en ese momento él no estaba consciente de ello. Pero él ni, o sea, ni cuenta se dio, él ni se dio por enterado que la primogenitura y la bendición son un mismo paquete. Y de allí que no asume la responsabilidad ni de una cosa ni de la otra, porque culpa a Jacob de los dos robos. Y eso es típico, mis amigos, que culpamos a los otros de las cosas que hacemos. En lo que queremos, en lo que nos damos cuenta que metimos la pata, enseguida queremos echarle el muerto a otro. Y esta es la prueba de que es una conducta arquetipal del ser humano. ¿Okay? Fíjense, en Génesis 27:36 le dice, Esav dijo, ¿acaso se llama Jacob para suplantarme dos veces? Es decir, para jacobiarme. Fíjense cómo está escrito Jacob y Yafkeni, para jacobiarme dos veces. Primero me quitó mi progenitura y ahora me quita mi bendición. Y añadió, no me habías reservado una bendición para mí. Este juego que tiene la Torá con el nombre de Jacob y el verbo suplantar. Es decir, por eso Esab dice, claro, se llama Jacob, porque Hakení, también, que tiene las mismas letras de Jacob, es suplantar. Entonces, es ahí donde él se desespera y entiende que la bendición de Isaac no eran solo palabras, sino que representa
una herencia, un destino, una relación con Dios y un liderazgo futuro. Y esta es la relación, la razón por la cual el nombre de Jacob es cambiado completamente a Israel. Si ustedes se dan cuenta, en la Torá, pocas veces los nombres son cambiados totalmente. Aquí, Jacob desapareció y fue llamado Israel. Pero en Abraham fue solamente le ponen la Hei. En Yeshua también le ponen la Yud. En Sarai le ponen la Hei. ¿Saben? Ese tipo de cambios que solamente se cambian una letra, pero aquí no. ¿Por qué? Porque Jacob, con las mismas letras de Jacob, también se escribe suplantar. Entonces, por eso se le cambia el nombre completo a Israel. Ahora vean esto genial. En Génesis 28:1 dice, entonces Isaac mandó a llamar a Jacob y lo bendijo. Le instruyó diciendo, no tomarás esposa de entre las mujeres cananeas. Esto es genial porque ya él tenía la bendición del primogénito. Y ya Isaac sabía que Jacob lo había engañado y de todas maneras le dio la bendición que le correspondía a Jacob naturalmente. ¿Por qué? Lo vamos a ver porque es presionado por Rivka, pero eh, una de las cosas que no quiere decir la Torah aquí es que la verajá también tiene su doble. Las letras hebreas tienen su doble, las palabras tienen su doble, todo tiene doble, mis amigos. Y fíjense que el Zohar nos los dice, cada palabra tiene un cuerpo y un alma. ¿Qué quiere decir esto? Sobre sobre todo aspecto material, así sea una letra escrita o una palabra pronunciada, hay un paquete de información que lo acompaña, así como cada uno de ustedes tiene su doble, una letra, una palabra también tiene doble. Y las verajot, más aún, las verajot tienen dobles. Entonces, lo que nos quiere decir la Torá es que esa información de las bendiciones atraviesan 5 niveles de información. Primero, las otiot, que son las letras físicas, es el primer nivel de información. La surot ha-otiot, que es la forma interna de la letra. La nitzot, que es la chispa de energía de la letra. La koah, que es la fuerza arquetípica de la letra. Y razón, que es la voluntad de lo que la letra porta. Es decir, cada letra aporta el razón de Hashem. Y todo esto son 5 tipos de información que viajan en una letra, mis amigos. Entonces, cada letra y cada palabra son pozos que se abren y que atraviesan estos 5 niveles de existencia, desde lo más denso a lo más sutil. Pero la información espiritual no siempre se completa, depende de la calidad de nuestra actitud. Y eso es lo que decide si se va quedando en el camino o si se decanta en nuestro mundo. Es decir, cada vez que pronunciamos palabras con intención, cada vez que escribimos o cada vez que actuamos, estamos inyectando información en la matriz cósmica, pero también y sobre todo extraemos información de ella. Y esto nos da la posibilidad de programar nuestra vida y nuestro mundo si entendemos la doble naturaleza de cada acto. Pero antes de hablar de los pozos, vamos a profundizar en esto de las verajá. Porque la verajá es una información que se gesta en la Biná. El Zohar nos los deja bien claro cuando la selecciona para la creación del mundo, a la Bet. Y la Biná, que es un recipiente con contención, ¿verdad? Es decir, que tiene una forma, extrae información de la Jojma que no tiene contención. La Jojma es la emanación, no hay contención. Es como que si fuera una niebla infinita, casi que infinita.
Entonces es una especie de chorro abierto. Pero como la biná es estructura, es contención, este chorro abierto no se derrama indiscriminadamente. Entonces, la biná es finita y selectiva. Y la jojma es infinita y selectiva también. Entonces, cuando la Torá nos está dando una lección sobre el materialismo de Esav, y la forma en la que banalizamos las bendiciones a través del plato de lenteja, lo que nos está diciendo es que al banalizarlo estamos cambiando nuestro futuro, mis amigos. En otras palabras, la Torá nos está enseñando a proteger lo que tenemos en nuestro banco de bendiciones. Es decir, cada uno de nosotros tiene bendiciones predestinadas desde incluso nuestro nacimiento. Incluso antes de nacer y antes de ser concebido, tenemos bendiciones ya predestinadas y tenemos bendiciones en nuestro linaje familiar que vamos ganando en el camino, pero depende de nosotros que las hagamos descender o no. Según el Rambán, no es Maimónides, es Nachmanides, la verajá ya estaba preparada para Jacob desde antes de nacer. Lo que estaba en juego no era si la tendría, sino si él sería el recipiente adecuado para que descendiera. El Zohar dice, la verajá busca dónde posarse. Si haya un recipiente, entra y si no, regresa a su origen, que es la vina. Incluso, mis amigos, vamos a decir, como conclusión de esta idea, ¿verdad? Es que nuestra vida espiritual, es decir, nuestro desarrollo emocional, mental, esa riqueza espiritual que debemos desarrollar, debe centrarse en proteger nuestro banco de bendiciones para lo que es para que eso que es por derecho espiritual nuestro se vuelva nuestro en la realidad física. Porque incluso el Ari dice que puede quedarse suspendida en esa nube informacional, por decirlo de alguna manera, para que lo entendamos, puede quedarse suspendida sin descender, desciende solamente un poquito. Entonces, la pregunta de las 1000 respuestas es cómo hacemos para hacer fluir nuestras bendiciones. El mismo Zohar nos dice que debemos protegerlas del Yetzer Hara. Entendiendo con esto que si la fuente de ellas nace en la Jochma, porque de allí es que la Binah se extrae, Jochma es el que provee, Binah las guarda, igualito que un bebé. La Jochma es la que deposita la semilla y Binah es que guarda esa semilla y la hace prosperar, ¿verdad? Asimismo sucede con las Berajot. ¿Qué quiere decir esto? Que si la fuente de las bendiciones es la Jochma, el principal órgano que tenemos que controlar en el mundo material es la vista, mis amigos. En otras palabras, el mal ojo. El problema que tenemos con el mal ojo es que es una nube informática muy grande y poderosa. Y a veces, sin querer, nos conectamos con ella. Por eso debemos cuidarnos la manera en cómo miramos al mundo. ¿Lo miramos con envidia o lo miramos con benevolencia? Fíjense que en esta porción no lo puse para no hacerla muy largo, pero aquí nace el arquetipo de la envidia y del antisemitismo en esta porción. ¿Por qué?
los hutíes eh, empezaron a envidiar a Isaac porque Isaac se hacía grande, 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 incluso nos lo dice la Torá a sí mismo. Se agrandaba, se agrandaba, se agrandaba y porque todo lo que hacía, él lo hacía con Dios al lado. Entonces, ellos comenzaron a envidiarlo y la Torah misma lo dice. Entonces, tenemos que cuidarnos de cómo miramos al mundo, porque si lo miramos con envidia, ahí somos facilito depósitos de todo ese mal ojo. Y luego ese mal ojo va a traernos lo contrario a las verajot. Porque de todo lo que emanamos, todo se convierte en una onda de frecuencia y con eso es que nos vamos a conectar. Ahora, no solamente cuidar nuestros ojos es el método. También el nombre de Hashem, Yud Ke Vav Kei, nos enseña de cómo la protegemos. Fíjense, si las primeras dos sílabas representan a la Jochma y a la Binah, las segundas dos sílabas representan a Seirampin y a Malhut. Entonces, podernos darnos cuenta que la Binah está representada por la Hei y la Malhut también está representada por la Hei. El órgano de la Binah es el oído y el órgano de Malhut es la lengua, el habla. Eso, mis amigos, nos lleva a entender que para proteger las bendiciones que vienen de la Hei, tenemos que esconder las verajot de escuchar malas palabras. Y de paso, tenemos que esconder las verajot de la lengua misma. En otras palabras, no mostrar las verajot. Porque cuando alguien malevolente, incluso sin querer, por envidia inconsciente, las escucha, el ojo malevolente se activa y bloquea la luz de la veraja. Entonces, mis amigos, para proteger mis bendiciones, me callo la boca, no las divulgo y punto. A menos que las pueda proteger con un escudo de acero llamado la sedacá. Fueron los patriarcas los que aplicaron el diezmo como una técnica de protección de sus negocios. Es simple inteligencia, mis amigos, porque lo único que nos protege de la malevolencia es la benevolencia. Y la sedacá es el máximo acto de gesed, porque se trata de elevar lo más material que tenemos, que es el dinero, a los niveles superiores, ya sea a gesed, cuando se trata de caridad para proteger la vida, o a la biná, cuando se trata del progreso material. Y es eso lo que nos hace proteger nuestras bendiciones, mis amigos. Entonces, cuidado con lo que vemos, o mejor dicho, cuidado con la manera en que vemos las cosas. Mucho cuidado siempre conectados con la benevolencia, porque la malevolencia puede entrar en forma inconsciente. Y nada de estar mostrando por Facebook ni por Instagram todas sus bendiciones. Usen las redes para publicitarse, mas no para venderse, para vender sus bendiciones. Ay, que mira, volé en primera clase y tomo la foto del plato, que no sé qué. Todo eso es vender su bendición por un plato de lentejas, mis amigos. ¿Por qué pone la Torah las lentejas? Porque la lenteja es lo más barato que hay. La lenteja es casi regalada. Y en aquella época mucho más, es muy abundante la lenteja. Entonces, así la estás vendiendo por nada. ¿Ok? Así que
Tomen nota de esos dos puntos que son muy importantes para nuestra vida cada día, porque nosotros cada día podemos descender bendiciones, pero esos dos aspectos los tenemos que cuidar. ¿Ok? Ahora, hay un tema muy importante que está un poco relacionado con el versículo que les hablé antes, porque fíjense que tenemos Génesis 27:13, donde nos dice, y su madre le respondió, esto es cuando Rivka le dice a Jacob, anda a cazar, que yo le voy a preparar a tu padre esto y tú vas a buscar la bendición del primogénito. Dice, y su madre le respondió, sobre mí sea tu maldición, hijo mío, solo escucha mi voz y ve a traerme lo que te digo. Es el momento en el que Rivka asume toda la responsabilidad espiritual y energética del plan para que Jacob reciba la bendición. Ahora fíjense cómo está escrito, ¿verdad? Fíjense que le puse en verde esta Kuf. Ahora vean Génesis 27:46, donde dice, Rebeca le dijo a Isaac, estoy disgustada con mi vida. Miren cómo vida está con esta Kuf pequeñita. Por culpa de las mujeres hititas, si Jacob se casa con una hitita como esta, de entre las mujeres nativas, ¿de qué me servirá la vida? Aquí es cuando Isaac le da la segunda bendición y le recomienda que nunca se case con una mujer hitita. Pero vean que esa Kuf pequeñita puede verse como la huella escrita de la contracción espiritual que Rivka aceptó por ese engaño. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que aunque era justicia eh, rehacer el, o restaurar el eh, derecho de nacimiento de Jacob, ¿verdad? Para restaurar eso se hizo a través de un engaño. ¿Y eso qué quiere decir? Que se está creando un potencial malevolente, porque sea lo que sea, hay un engaño. Y Rivka está consciente de eso. ¿Qué hace Rivka? Ella, como madre de Jacob, asume el potencial malevolente. Recordemos que la Kuf es la letra que baja hacia las clipot. De hecho, cuando se presenta ante Dios para crear al mundo, ella le dice, conmigo se escribe la palabra Kadosh. Y Dios la rechaza porque con ella también se escribe la palabra Klipa, que son estos futuros malevolentes. ¿Ok? Entonces, la Torá nos está enseñando que Rivka reduce la influencia de la Klipat sobre Jacob y ella lo asume. ¿Cuál era la clipa que le esperaba a Jacob? Casarse con una hitita. Entonces, Rivka reduce una letra de su vida y además Isaac lo bendice para que esto no suceda. Ahora fíjense, el Arizal dice, la madre puede absorber el juicio del hijo, puede tomar parte del ticún del alma de su hijo, puede interceptar un decreto antes de que caiga sobre el niño. Y esto es llamado Ima y la A Mekabel et Hadin. La madre capta el juicio y lo disuelve. Y esto es exactamente lo que Rivka hace cuando dice, Alay kil latha, sobre mí sea tu maldición. Ella es la primera en activar esta dinámica espiritual de que la madre puede asumir la clipa de su hijo, pero no sin consecuencias. Ahora fíjense, en la teoría del desdoblamiento se preconiza que entre una madre y un hijo existe una ventana especial fuerte de intercambio de información durante la gestación, durante la infancia y a través de un fuerte vínculo emocional.
La madre puede influir en la calidad de la información que el hijo recibe porque ella forma parte del campo emocional en el cual los futuros se organizan, ¿verdad? La madre influye en ese proceso porque la madre es el primer campo emocional del hijo. El bebé lo primero que percibe es el campo emocional de su madre. También en el cerebro del bebé, la primera relación que se establece es con su madre. Entonces tenemos la primera relación en el cerebro a través de su madre y su bebé. El regulador del sistema nervioso del bebé a nivel externo es con su madre, porque el bebé va a sentir todo el estado emocional de su madre, todo cómo su madre va regulando su sistema nervioso. El bebé viene siendo la esponja de todo eso. Y la madre es el espejo donde el hijo aprende qué significa existir, porque en principio no tiene conciencia de su propia existencia. Es a través de su interacción con la madre, ¿verdad? En donde él aprende eso. Dicho de forma simple, la madre no decide el futuro del hijo, pero sí sienta las bases. Ella define en la infancia la calidad del clima emocional donde los primeros futuros se organizan para su hijo. ¿Okay? Ya saben que futuros es potenciales. Son diferentes campos de información que están flotando en órbitas alrededor nuestro que van entrando de acuerdo a nuestras acciones y decisiones. ¿Qué quiero decir esto? Ese campo emocional no es algo flotando a nuestro alrededor, es información, es una programación emocional latente, como si fuera una semilla que no se ha desarrollado. En cada célula nuestra hay ese tipo de semillas que nunca se desarrollan, pero hay cuales sí se desarrollan, ¿ok? Entonces, es importante entender que el tono emocional de la madre decide el tono del hijo. La coherencia o la incoherencia de la madre modela la forma en la que el hijo percibe orden o caos. La calma o la ansiedad de la madre determina si los potenciales del hijo se experimentan como amenaza, con miedo o como posibilidades o como oportunidades. ¿Ok? Y el amor que la madre le da a su hijo define cómo el hijo va a escribir su narrativa interna, su confianza interna. Por ejemplo, si una madre vive con miedo de que el embarazo, que aquello, que lo otro, el niño va a aprender que el mundo es peligroso y va a generar o va a anticipar futuros que los amenazan, donde él se va a sentir amenazado. Entonces va a ser un niño que nace con mucho miedo. Si la madre, en cambio, está en calma, ¿verdad? El niño va a sentir que existe un orden, que hay una información anticipada de calma, de no pasa nada, todo está bien. Eso se transmite emocionalmente, mis amigos. Pero los hijos crecen. Eso no quiere decir, a pesar de que hay ese fuerte campo informacional abierto entre madres y hijos, no quiere decir que una madre puede manipular el destino de su hijo. El hijo adulto tiene que asumir su carga, pero la madre sí lo puede ayudar. ¿Cómo? Ordenar su propio mundo interno. Si entendemos que desde que concebimos a un niño, tenemos un campo informacional que se transmite silenciosamente,
La mejor manera de ayudar a nuestros hijos es ordenándonos nosotros mismos. Y mágicamente esa información se va a comenzar a transmitir. No es magia, es simplemente coherencia. Esa información va a transmitirse a nuestros hijos, estén al lado o estén en Pekín, mis amigos. Entonces, esto quiere decir que si nosotros empezamos a reconocer nuestras emociones inconclusas o traumáticas, comenzamos a procesar nuestros resentimientos y los vamos dejando atrás, nuestros miedos, nuestras culpas, liberamos cargas. Entonces, nosotros estamos reordenando nuestro campo informacional y eso va a repercutir en nuestros hijos automáticamente porque hay indiscutiblemente un lazo energético abierto por donde pasa y por donde circula la información, mis amigos. Si nosotros ordenamos nuestra información interna, ya el trabajo, la mitad, está hecho. Y nuestros hijos lo que tienen que hacer es completar la otra mitad. Pero cada uno tiene que asumir su carga. Y con esto espero darle respuesta a varias consultas que tuve por allí sobre los problemas que tenemos con nuestros hijos. Yo también tengo problemas con mis hijas. Mis hijas mismas tienen problemas con sus hijos y con su pareja y todo. Y lo mejor que podemos hacer por ellos es ordenar nuestra información, o evolucionar nosotros, cambiar, superar los miedos, los traumas, todo eso, porque eso va transmitiéndose en nuestro linaje familiar, lo queramos o no. Es una información que pasa, es como la savia del árbol. Sube y se riega por todo el árbol. No sabemos hasta dónde llega, pero llega. ¿Ok? El Arizal sobre esto nos dice que esto se llama Shevirat HaNederim, que tenemos que romper los votos internos que hacemos con nuestros hijos para evitar cargar con las cargas inconscientes de nuestros hijos que no los dejan madurar, mis amigos. Porque a veces los queremos tanto que queremos. Rivka, por ejemplo, ella pudo hacer eso porque era una gran vasija, era la Biná misma. Y la Shejina se encarga de eso. Nosotros que tenemos una vasija mucho más pequeña y más reducida, nosotros tenemos que dejar que nuestros hijos maduren emocionalmente y simplemente estar allí para apoyarlos, para brindarles protección. Lo que sí podemos hacer es pedirle a nuestro doble que se comunique con el doble de nuestros hijos para que su información empiece a ser ordenada. Pero no se puede hacer nada en contra de la voluntad de ellos. Entonces, nosotros le pedimos al doble, mira, por favor, eh, restaura la información y tráele a mi hijo su mejor futuro benevolente, pero eres tú quien decide. Y es él quien decide en realidad, porque es su voluntad la que va a decidir si interfiere el mismo, si le deja a la voluntad de Hashem que actúe. ¿Comprende? Entonces, bueno, eso es importante. Ahora sí vamos a hablar de los pozos, que está relacionado también con este tema. Fíjense, en Génesis 21-25 dice, entonces Abraham reprochó a Abimelech por el pozo de agua que los siervos de Abimelech habían tomado. Y en Génesis 21-30-31 dice, él respondió, debes aceptar estas 7 ovejas de mi parte como prueba de que yo cavé este pozo. Por eso aquel lugar se llamó Beersheba, porque allí
los dos juraron. Beersheba literalmente significa pozo o fuente. Y Sheba, perdón, quiere decir 7 o juramento. El 7 es un símbolo que representa integración, armonía, perfección del ciclo emocional. El 7 es la totalidad del cuerpo emocional de el ser humano, como las 7 sefirot, ¿verdad? Y el agua del pozo representa la Torá. En otras palabras, Abraham abrió el canal entre Gesed y la Biná. Ponme el árbol ahí, Dani, por favor. Fíjense. ¿Qué nos dice la Torá? El pozo de 7, es decir, el 7, como se dan cuenta, es de abajo hacia arriba la céfira de Gesed. El pozo se abre en Malhut y excava hasta el séptimo, hasta la séptima céfiro. Y ahí se abre el canal que va hasta la Bina. Ese es el pozo de 7, el Beersheba. ¿Ok? Entonces, también Sheba, como les dije, significa juramento. ¿Qué quiere decir esto? Que esto representa la fidelidad de un compromiso que asume Abraham para toda la humanidad. Y esa palabra clave, benevolencia, nos describe de qué manera vamos a conectar con la Vina, porque Gesed es benevolencia pura, bondad. ¿Ok? Entonces, el juramento de Abraham es un acto de integración interna, es un pacto entre su identidad interna y su vida externa, es tener coherencia, ¿verdad? Y luego vemos en Génesis 26:18, donde dice, y volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto, que no nos dice la Torá. La Torá no nos dice los nombres que Abraham le puso. Nos dice que ahora Isaac les pone los mismos nombres que les puso Abraham. En Génesis 26, 19 y 20 nos dice, y cavaron los siervos de Isaac en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Y llamó el nombre del pozo Esec, tensión, porque habían altercado con él. Como el, la apertura viene de abajo hacia arriba, Esec representa Tiferet, que es la tensión, es el resultado de la tensión entre Gébura y Gesed. Cada uno jalando por su lado, pero como ambos tienen la misma fuerza, se produce esa tercera sefira, esa tensión. ¿Ok? Luego en Génesis 26:21 nos dice, luego cavaron otro pozo y también riñeron sobre él. Y el pozo se llamó Sitna, odio. Acuérdense de Sinat Hinam, enemistad, odio. Aquí tenemos la representación de Gébura, un Gébura rústico, un Gébura sin refinar, es enemistad, odio, poder, fuerza. Luego tenemos en Génesis 26:22 que nos dice, y se apartó de allí y cavó otro pozo y no riñeron sobre él. Y lo llamó su nombre Rehobot, que quiere decir amplitud, extensión. Y dijo, ahora Hashem nos ha dado espacio y fructificaremos en la tierra. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Ahí vemos la representación de Gesed, la amplitud.
la céfira que nos hace fructificar es Gesed. Y fíjense que en Génesis 26, 23, 25 nos dice, y de allí, después de Rehobot, subió a Beer-sheba, al pozo de siete. Aquella noche el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de la casa de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y allí edificó un altar, invocó el nombre de Hashem y sus siervos cavaron un pozo. Ahí se vuelve a abrir la vina en el linaje que desciende de Isaac, mis amigos. Vimos cómo Abraham abre un primer nivel y ahora Isaac vuelve a abrir el segundo nivel de esta información. Entonces, aquí vemos que asciende la información generada por Isaac en el árbol de la vida. Esec, tenemos Tiferet, tensión entre las dos columnas, Sinat, Gebura, enemistad, todo para sí mismo, egoísmo, ¿verdad? Y finalmente Rehobot, Gesed, que es la dádiva para todos, y en la dádiva para todos es donde todos progresan. El Arizal nos enseña que los pozos en la Torá representan los canales de vida que descienden desde lo espiritual hacia lo emocional, mis amigos. Entonces, vamos a hacer una pequeña meditación que se las debía desde la semana pasada y vamos a unir la semana pasada que hablamos del punto cero, ¿verdad? Y esta semana que estamos hablando de los, digamos, de los pozos y de las bendiciones que queremos hacer fluir de ese Ber Sheba, de ese pozo de siete, desde esa Biná, queremos hacer fluir esas bendiciones, ¿verdad? Entonces vamos a unir estas dos, eh, digamos, estas dos informaciones, estas dos para allá, para hacer una pequeña visualización. Voy a poner mi teléfono porque por ahí puede sonar. eh, Vamos a poner nuestra espalda recta, ¿verdad? Vamos a separar las piernas para que la columna esté súper derechita. Vamos a cerrar nuestros ojos. Respiramos suave y profundo. Inhalamos y exhalamos. Sientan que relajan todo su cuerpo. Pongan sus pies bien pegados al piso, sus manos sobre las piernas. Inhalen y exhalen con tranquilidad. Dejen que esa luz que inhalan entre a sus pies y las va llenando como un vaso de agua. Mientras inhalan, luz va entrando por los pulmones hacia los pies. Sigan inhalando y exhalando y se van llenando a las rodillas, a las caderas, al pecho. Vean esa columna vertebral que está siendo jalada desde la coronilla para que esté derechita. Sientan como si algo los jalara y tienen toda la columna vertebral derecha, los hombros caídos, las manos posadas sobre las piernas. Inhalamos y exhalamos. Y ahora vamos a ver al árbol de la vida frente a nosotros, majestuoso, hermoso. Y vamos a empezar a subir de Malhut, vamos a Yesod, de Yesod a Jod,
de Hod a Netza, de Netza a Tiferet, de Tiferet a Gebura, de Gebura a Gesed, de Gesed a Binah, de Binah a Jochma, y de Jochma a Keter. Y allí hay un punto que nos conecta hacia el vacío, una especie de frontera. Ese es el punto cero, en donde la palabra ya no existe de un lado y de este lado todo es luz. De un lado hay luz oculta y de otro lado luz revelada. Ubícate en esa frontera, en esa línea y permanece allí. Y ahora vas a inhalar en donde hay luz revelada la palabra Aur, Aur. Y al exhalar, llévala a la parte de la luz no revelada. Nuevamente, Aur. Ve cómo poco a poco estás revelando luz, estás encendiendo esa parte no revelada, estás descubriendo ese velo. Aur es como una linterna que alumbra partes en esa esfera desconocida. Esa luz simplemente está revelando potenciales benevolentes. Aur, porque la luz solo es benevolencia. La luz es amor. La luz es armonía. Solo tienes en tu pensamiento benevolencia, amor para el mundo, amor para el cosmos. Y a través de esa benevolencia puede pasar información. Y en ese punto cero di, te hablo a ti, amado Hashem, doble mío, que solo pasen futuros benevolentes hacia mi realidad. Selecciona tú las bendiciones que deben pasar para que mi recipiente las reciba adecuadamente. Y hazme comprender aquellas que aún no estoy listo para aceptar. Ayúdame a poder aceptarlas armoniosamente, amorosamente. Siente como una corriente de información se abre. Ya está grabada, ya está copiada en tus células. Ahora vas a dejar que se decante a lo largo de los días. Siente esa benevolencia y ese amor y solo da las gracias. Da las gracias por ese tercio de vida que rige tu potencial más benevolente, tu Hashem interior.
Es Él quien cuida de Él. Es Él quien cuida de ti en ese tiempo de tu inconsciencia, en donde duermes. Un tercio de tu vida está en sus manos. Confía, entrega, siente su amor, déjaselo a Él. Abandona la lucha, el control, el ego que quiere imponerse. Acepta, todo está bien, sea cual sea su voluntad, todo está bien. Inhala y exhala y siente esa paz, calma, gratitud. Si los pensamientos de control vienen a ti, ponlos en un río de agua cristalina y deja que circule. No controlo, suelto. Te coloco en esta fuente de agua cristalina, de sabiduría, de entendimiento. Flota en esa agua, relájate. Toma conciencia ahora nuevamente de tu respiración. Toma conciencia de tus pies, de tus rodillas, de tus caderas, de tu pecho, de tu columna vertebral, de tus brazos, de tus manos. Toma conciencia del aquí y del ahora, de esa maravilla de estar vivo y de respirar. Y cuando cada uno lo decida a su propio ritmo, puede abrir sus ojos.